Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Saludos a todos, ¿cómo están? Qué alegría. Eh, bueno, si, si me están escuchando, si todo se visualiza correctamente, no se olviden ahí escribirme en el chat, por favor, para que yo confirme. Hola, Michelle, ¿cómo estás? Buenas tardes. Así yo me voy aquí tratando de ver si algo hay que solucionar de momento, ¿no? Todo se ve bien, dice Michelle. Stephanie, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oliver también, buenas tardes. ¿Cómo están? Llegamos al viernes, ya terminando la semana número 3 y bueno, espero que estén con muchas ganas de seguir desarrollando este proyecto porque tenemos varias cosas que hacer, ¿no? Así que bueno, vamos a tratar de aprovechar al máximo la clase. Mientras vamos esperando a sus compañeros a que se vayan conectando, eh, quiero que recuerden un poco lo que hablamos en la clase de ayer con respecto a este tema de vincularnos con una empresa o con una institución o con un grupo, ¿no? Para desarrollar este proyecto, ¿no? Muchos ahí tal vez estaban en ese proceso de vincularse o estaban tratando de ver cómo podrían eh, desarrollar el proyecto con alguna entidad y en función de eso, claro, seguramente están intentando ir cumpliendo estos requerimientos, ¿no? Pero sí me gustaría que me comenten un poco cómo les está yendo con esta parte, cómo va este vínculo, qué es lo que por ahí les está generando mucho conflicto, qué dudas tienen al respecto sobre esto de trabajar o no con una empresa, con una institución. Y así también yo voy a ir orientando un poco al respecto, ¿no? Entonces, mientras vamos esperando a sus compañeros, les voy a pedir que ahí me puedan escribir si tienen alguna pregunta, algo relacionado con esta parte del perfil del emisor, que es lo que hablamos el día de ayer. Y de esa manera, pues vamos a ir complementando la información, ¿no? Así que los animo, por favor, ahí, cuéntenme un poco cómo va esto, qué problemas tienen, qué es lo que realmente se les está complicando demasiado o todo va bien. Quiero que me comenten al respecto sobre esto mientras vamos esperando a sus compañeros, ¿no? Así que quiero por favor ahí ver esos comentarios mientras yo aquí me organizo un poco y voy alistando la información para la clase de hoy que tenemos. ¿Listo? A ver, vamos con esos comentarios y de esa manera vamos desarrollando. A ver, a ver, a ver. A ver, vamos leyendo acá. Hola Nicole, ¿cómo estás? Buenas tardes. Claudia, ¿cómo estás? Buenas tardes, espero que ya estés corrigiendo ese proyecto de todo lo que hemos ido hablando. Pamela dice, profe, buenas tardes. El problema que tengo es, en la empresa, debido a los contagios hay personal que no está acudiendo y no puede recabar y no puedo recabar información. Sí, Pamela, entiendo esta situación y claro, no debe ser el único caso el tuyo, sino que muchos deben estar con este problema de que no pueden ir al trabajo o los compañeros que trabajan o desarrollan la actividad tampoco lo están haciendo. La mayoría a veces está trabajando de manera remota, entonces están en sus casas desarrollando sus actividades. ¿Qué es lo que te puedo recomendar, Pamela? Me gustaría ver si hay la posibilidad
de que tú puedas recabar esta información aprovechando el uso de estas herramientas tecnológicas, tanto las encuestas como las entrevistas, tratarlas de hacer de manera virtual por medio de estas herramientas que nosotros estamos utilizando. Y de esa manera, pues logramos recabar esta información, ¿no? Yo creo que va a ser la única forma de momento en la cual podríamos trabajar de esta manera y así no nos complicamos tanto y no nos exponemos a que nosotros también nos contagiemos, ¿no? Porque entiendo la situación ahora está un poco más difícil por esto que les menciono, ¿no? Entonces, si podemos trabajar así, Pamela, sería genial para que podamos desarrollar este trabajo, ¿listo? Ve el uso de las herramientas, cuáles podríamos utilizar, qué es lo que podríamos desarrollar con estos medios para tratar de recolectar los datos, ¿no? Ahora dice aquí, traté de comunicarme con recursos humanos, pero no me responden, tengo información mínima. ¿Qué hacemos, Pamela? No sé, la verdad yo creo que aquí eres tú la que decide también, ¿no? Porque es tu proyecto. Algo que tal vez necesitamos aclarar y para todos, ¿no? Para todos. Eh, ¿Qué es lo más importante de esto de determinar el problema? ¿Qué es lo más importante? Sucede lo siguiente, ¿no? Muchos de nosotros hemos determinado un problema a través posiblemente de algo que nos ha pasado o de algo que hemos visto, ¿correcto? Muchos hemos empezado a determinar esa situación a través de algo que sucedió, ¿no? Algo que posiblemente nos pasó a nosotros, le pasó a un familiar, etcétera, etcétera, ¿no ven? Hasta ahí creo que va una primera parte de cómo van determinando esto. Sin embargo, ese problema, de momento, si lo planteáramos así como algo que hemos visto o como algo que a nosotros nos ha sucedido, el problema va a ser que sería básicamente un problema que solo a nosotros o como dato o como único responsable somos nosotros, ¿no? Como personas que hemos evidenciado que existe este problema. La idea de un planteamiento del problema es que nosotros podamos demostrar que el problema existe. Y eso es algo que no he estado observando en esos planteamientos que he podido revisar de momento, donde claramente exponen otros aspectos, pero no realmente demuestran que ese problema es real, que ese problema puede que esté pasando a nivel global, puede que esté pasando a nivel local o que esté pasando en algún lugar, pero no existen esos datos, ¿no? Entonces, yo necesito, Pamela, y para todos, que demuestren que realmente ese problema existe. Eso es lo que necesito. Entonces, ¿cuál es la única forma de poder demostrar que ese problema existe? Ya habíamos mencionado, si vamos a tocar el contexto global, continental, hasta incluso el boliviano, vamos a tener que basarnos en documentación de artículos, de investigaciones, de proyectos que se hayan desarrollado en el campo de este problema que hemos visualizado, que hemos encontrado. Y por otro lado, claro está, el problema que tenemos en el lugar de ejecución, ¿no? Donde se está realizando este proyecto. Entonces, es la única forma, de momento, de poder demostrar que este problema existe. En el caso tuyo, Pamela, esa es la situación. Entiendo que estás trabajando con esta empresa porque, claro, te está dando la oportunidad, te está colaborando, por así decirlo, para que tú puedas recabar la información. Entiendo que pueden, de momento, existir otros factores como esto de los contagios, como este tema de que no asisten o que no vienen. Entonces, no sé cómo podemos resolver esa parte, ¿no? No sé si vas a tener tiempo de tal vez más adelante poderles preguntar, poder continuar con esta investigación, o si definitivamente esto ya no es viable, ya no se puede hacer. Pero lo que yo más necesito en este caso, Pamela, es la información, los datos. Eso es lo que necesito. Entonces, tú decides si conviene seguir trabajando con esta información, con esta empresa, con estas personas, porque si no te están colaborando también, ahí vas a tener una traba, ¿no? Y no vas a poder seguir desarrollando más porque no tienes
la colaboración, por así decirlo, ¿no? Eso es lo que yo te sugiero, ¿no? Te sugiero que tú lo analices. Stephanie dice, Lick, ¿para cuándo es la actividad del día de ayer? Bueno, la intención siempre, Stephanie, es que todas las actividades sean para la clase que viene, ¿no? O sea, la de ayer debería estar para hoy realizada, en teoría, en teoría. Pero sé que lógicamente por este tema de que algunos siguen definiendo ciertos criterios y van a necesitar un poco más de tiempo. Estas actividades de esta semana están habilitadas hasta el domingo, entonces tú tienes la posibilidad hasta el domingo de poderlas completar y poderlas subir, ¿no ve? ¿Cuál es la actividad más importante, Stephanie? La más importante es esta del capítulo 1, que es la que ya hemos hablado, ya hemos conversado, ya hemos explicado y que de seguro lo estás desarrollando mejor, ¿no? Entonces, por favor, ahí toma en cuenta que, bueno, no voy a ser tan estricto en que tiene que entregarse en tal fecha, pero sí me gustaría que lo vayan desarrollando. Y bueno, de momento todas están habilitadas hasta este domingo. Hasta este domingo. ¿Listo? Pamela dice, cuanto pase un poquito esta situación, podría complementar la información. Ok, está bien, podemos hacer eso. Dame opciones, Pamela, ¿no? Dame posibilidades. Tú eres la que conoce el contexto, tú eres quien sabe cómo estás desarrollando con esta empresa el proyecto, sabes cuál es la situación, si podemos desarrollarlo, no podemos, si vamos a tener el espacio, el tiempo. Yo entiendo que este proyecto se va a ir trabajando paralelamente, se va a ir perfeccionando también, pero una cosa es claro, determinar ese problema, comprender bien qué es lo que quieres hacer, cuál es ese problema que tú estás analizando. Así que, Pamela, yo lo dejo mucho, mucho a tu criterio en ese aspecto de ver si esta empresa es la mejor opción para seguir desarrollando este proyecto. ¿Listo? A ver, ¿qué preguntas más tienen relacionadas con esto de la vinculación con una institución, con una empresa? Esta mañana, en el grupo de la mañana, existían muchas preguntas muy interesantes al respecto sobre esto. No sé si ustedes tienen todo, si todo está muy bien, si todo está muy claro, si todo está muy, muy bien controlado, si se comprende, si ya lo tienen resuelto, por así decirlo. Pero si no, es importante que pregunten, porque así también nos vamos a ir nutriendo y así también yo los voy a ir orientando, ¿no? De momento todo lo que hemos hablado ha sido teórico, ha tratado de explicarse de la mejor forma, pero sabemos que cada caso es particular y posiblemente algunos tienen casos muy particulares que resolver. Entonces, por favor, traten ahora de preguntarme, aprovechemos este tiempo, trataremos de esa manera de poder complementar. Así que si hay preguntas relacionadas con lo que hemos hablado ayer, de esto del emisor, del perfil de la empresa, de la institución con quien yo estoy desarrollando mi proyecto, por favor háganlo. ¿Listo? Eso es muy importante para mí. Mientras vamos esperando un poquito que los demás vayan ingresando. ¿Listo? A ver, ¿qué preguntas más tienen al respecto? A ver, acá Estefan dice, profe, el tema del sector. En el caso mío, ¿qué haré en mi barrio? ¿Cómo sería eso? Complicado, ¿no? Tendríamos que analizar tal vez la mejor opción de todos los sectores que existen, ¿no? En el caso tuyo, como tú estás trabajando este proyecto con la junta de vecinos, con el barrio, vamos a decir, con las personas que administran todos los recursos tal vez de este barrio, ¿no? Tal vez este está dentro del sector de los servicios, ¿no? Porque se están desarrollando un servicio como es este de administrar, o la administración también podría ser, ¿no? Y dentro del área del sector de la administrativo se encuentra esta parte qué sé yo, la dirección de la zona, la dirección del barrio. Vamos a tener que encontrar una forma de clasificarlo, ¿no? Específicamente hablando, en el caso de Stephanie, de esto del barrio, ¿no? De la zona donde está desarrollando. Vamos a poder encontrarlo, no te preocupes. Pero hay que ver, ¿no? Para mí está en el sector de los servicios o en el sector administrativo. Por uno de estos dos es en el que nos podríamos ir inclinando en el caso tuyo de tu emisor, Estefan. ¿Listo? A ver, ahí ve analizando esas posibilidades.
¿Qué más? A ver, mientras me van ahí escribiendo, yo quiero comentarles algo, porque justamente estaba respondiendo a algunos estudiantes que todavía están determinando el problema. Vean esto, todavía no tienen claro qué van a hacer y eso me preocupa un poco, pero están en ese proceso. Pero ¿qué es lo que sucede? Mira, cuando, cuando yo les planteaba esto de determinar un problema, de identificar un problema, hay dos posibilidades, o existen dos posibilidades, ¿no? Una posibilidad, claro está, es que yo me vincule primero con una empresa, busque una institución en la cual yo tengo la intención de desarrollar este proyecto, ¿no? Obviamente, esa es una forma de abordar el problema, pero claro, estoy primero buscando el lugar donde pueda desarrollarlo. Cuando ya encuentro el lugar, cuando logro vincularme, empresa, institución, colectivo, bueno, lo que yo logre vincular, es que recién busco el problema dentro de ese sector, ¿no? Trato de identificar un problema dentro de ese sector. Esa es una forma de abordar el problema y es totalmente válido, porque estoy primero vinculándome para encontrar este problema. Pero por el otro lado, también existe otra forma de abordar este problema. Aquellos que posiblemente primero han identificado el problema, ya sea por algo personal, por algo que han visto, por algo que han escuchado, pero lo primero que han encontrado es el problema. Y en ese sentido, lo ideal es vincularme con aquellas instituciones que posiblemente tengan relación con esto que yo intento resolver, con esto que yo intento analizar. Si digamos yo estoy muy preocupado por este problema de la violencia hacia la mujer, por darles un ejemplo, de seguro que como quiero trabajar este tema y es algo que realmente quiero desarrollar, podré buscar las entidades que están trabajando en favor de la mujer y que lógicamente tratan de trabajar este tipo de temas, ¿no? Entonces podría yo vincularme de esa manera. Pero como pueden ver, existen estas dos posibilidades, ¿no? Una, vincularse primero y buscar el problema dentro y ver qué problema existe. Y el otro, identificar el problema primero y luego tratar de asociarlo, vincularlo con las instituciones correspondientes. ¿Correcto? Entonces, esas serían como que las dos posibilidades. En cualquiera de los dos casos, independientemente de que primero me haya vinculado y después el problema, o primero el problema y después el vínculo, lo más importante de este problema es poderlo plantear, poderlo demostrar, ¿no? Es lo que les decía a todos aquellos que recién se han conectado. Es para mí muy importante y para el proyecto también muy importante que ustedes puedan demostrar que ese problema existe. Eso es lo más importante. Tiene que haber información, tiene que haber datos que demuestren que ese problema existe. Y claro, las únicas dos formas que vamos a encontrar para poder demostrar esto es a través de documentación, datos, estudios, resultados, números que alguien ya ha hecho, que otros han desarrollado sobre este tema y que me van a dar información valiosa. Y por otro lado, el estudio que yo, como investigador, desarrollo en el lugar. Estas son las dos únicas formas, no existen otras más. Me voy a basar en investigaciones que otros han hecho para poder demostrar que este problema existe, pero también me voy a basar en los datos propios obtenidos dentro del lugar, dentro del punto de la institución, de la empresa donde yo pienso hacer este proyecto, para poder demostrar que ahí también existe ese problema. Eso es lo más importante de esta etapa de determinar y de plantear el problema. Por eso necesito que ustedes busquen la información adecuada, demuestren que este problema es importante, que este problema existe y ante todo que está pasando. Eso es algo muy, muy importante. ¿Listo? Otra cosa que también he estado observando en las redacciones de estos planteamientos del problema es que muchos en su redacción
plantean la situación actual que nosotros tenemos con esto de la pandemia, con esto del COVID. Y bueno, mi pregunta surge a razón de decir si realmente el causante de esos problemas, como ser la falta de información, la falta de capacitación eh, y otros más que he estado leyendo, se le atribuyen solo a la situación de salud que estamos viviendo ahora. Yo la verdad entiendo que este tema de la pandemia ha acelerado ciertos procesos, ha causado problemas a diferentes sectores, lo entiendo, pero posiblemente esos problemas ya los íbamos arrastrando más antes y no en una época de pandemia, no en una época donde estábamos todos en cuarentena, ¿no? Ya existía. No digo con esto que no lo mencionen, porque obviamente puede ser una de las tantas causas que existen, y bien lo pueden mencionar como un pequeño texto complementario, pero no podemos basar toda nuestra información solo en ese momento, ¿no? En esta situación actual que estamos atravesando. Y otra cosa que también he observado al respecto es que si bien yo quisiera analizar mi problema a causa de esto de la pandemia, el otro problema que van a ustedes encontrar es la información relacionada a ese problema por la pandemia. Porque estos datos y estos resultados no sé si están disponibles, no sé si los están haciendo, no sé si ya los tienen, no sé si recién los van a desarrollar una vez que pase toda esta situación. O sea que es información de momento muy fresca, ¿no? Que todavía tal vez no tiene datos eh, ya definidos. Entonces ahí tal vez va a haber un poco de conflicto en este sentido, de que no vamos a poder demostrar con información, con datos, solo con aspectos muy superficiales tal vez, lo que está pasando. Entonces, analicen esa situación porque son los puntos que en aquellas redacciones que he estado leyendo, son las que un poquito han ido apareciendo como comunes denominadores, donde van mostrando esos elementos y esa información que acabo de mencionar. Entonces, hay que irlo analizando, ¿no? Hay que irlo trabajando. La próxima semana, como ya lo había mencionado, vamos a tener un tiempo para podernos reunir con cada uno de ustedes, poder hablar, poder conversar sobre este proyecto, para que veamos en qué situación se encuentra. Y por eso también es importante que ustedes eh, me manden ese primer capítulo, como habíamos coordinado, para que yo vaya leyendo la información y vaya observando qué cosas se tienen que complementar y mejorar, ¿correcto? Entonces, sería importante que todos en este fin de semana que tenemos terminemos esta actividad y demos inicio a esa etapa de evaluación que va a ser de mucha utilidad para todos, ¿correcto? Y de esa manera ir cerrando este ciclo y ya enfocarnos en la etapa de, de diseño, que es la que nos interesa. Por eso, señores, hagamos todos los esfuerzos, definamos bien ese problema, encuentren realmente cuál es el problema y no se olviden que este problema tiene que estar relacionado con diseño, con diseño. Eso es lo más importante, ¿correcto? Entonces, traten en lo posible de desarrollar y de redactar lo mejor que puedan ese planteamiento. ¿Listo? A ver, aquí mi amiga Claudia dice, profe, lo que nos corrigió ayer, si lo arreglamos hay que presentarlo de nuevo. Obviamente, en la actividad del planteamiento ya no es necesario, Claudia, ¿correcto? Yo lo necesito ya en la actividad del capítulo 1, corregido. Ahí es donde lo necesito. ¿Listo? Para que de esa manera yo pueda revisar y pueda leer esta última parte que tú has corregido en función de las correcciones que se han ido haciendo. ¿Listo? Así que, por favor, a todos, tienen un fin de semana con un trabajo bastante arduo. Sé que muchos se han estado dando cuenta qué cosas tengo que mejorar, qué cosas tengo que cambiar, y eso nos va a ayudar mucho a poder ir determinando mejor este documento. ¿Listo? Esa es la intención. Bueno, vamos a empezar compartiendo la pantalla, lógicamente para así dar inicio a la clase que tenemos el día de hoy.
Hoy tenemos una información muy interesante que va a complementar todo lo que hemos ido observando la clase pasada. Ahí me confirman, por favor, si se está visualizando todo, me confirman si se escucha todo bien. Siempre vayan, por favor, ahí avisándome si todo está funcionando correctamente para que yo también pueda de esa manera corregir inmediatamente cualquier problema que suceda, ¿no? Me ayuda mucho su retroalimentación para ver qué es lo que está sucediendo al respecto. ¿Listo? A ver, acá me dicen, todo bien, Dimer, perfecto, Michelle también, todo se escucha, Dorian lo propio, Nicole, Oliver, Álvaro, buenas tardes Álvaro, Ale también está ahí, Dorian, Stephanie dice, profe, si todavía no reviso el planteamiento de los demás para el capítulo, ¿podemos igual cambiar? Sí, totalmente, Stephanie, totalmente, mira, esto es algo bien, ¿cómo lo puedo plantear? Mire, obviamente, obviamente es un poco complicado por la cantidad de estudiantes también que tenemos en esta etapa, el poder estar revisando todo, ¿no? Todo así de golpe, ¿no? Es siempre un poco complicado. Entonces, lo que yo voy a hacer en este caso, por eso también es las reuniones, es tratar de en ese momento poder ver sus proyectos, tratar de analizar y de esa manera poderles dar una respuesta sobre aquello que han ido desarrollando. Sin embargo, hemos tenido, Stephanie, un montón de correcciones, un montón de ejemplos que nos ayudan un poco a ir desarrollando esos documentos. Y por eso siempre ando preguntando, ¿no? Por eso ando siempre preguntando, ¿se comprende? ¿Hay alguna duda? ¿Algo no se comprende? Pero de momento parece todo estar claro, entonces supongo que está muy claro el poder desarrollarlo. Sin embargo, han visto esos proyectos que yo ya he estado mostrando, que yo ya he estado evaluando, donde todavía hay cosas que hacer. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa un poco, ¿no? Porque a veces cuando yo lo pregunto y digo si todo se ha comprendido, si todo está claro, pues al parecer todo está bien. Pero llegado el momento de la revisión, aparecen estos problemas que ya habíamos mencionado que no deberían estar. Entonces, de todas maneras, Stephanie, si tú has observado en tu proyecto que hay cosas que se tienen que mejorar y se tienen que reformular, excelente, hazlo y preséntame el último, preséntame el final, el que realmente ya tiene esas correcciones, para que yo también pueda darte una respuesta sobre ese último documento que tú estás desarrollando. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, si tienen preguntas, por favor, siempre lo voy a pedir ahí, escríbanme. Yo voy a estar ahí respondiendo a medida de que voy exponiendo toda la información necesaria sobre lo que vamos hablando. ¿Listo? Bueno, como ven, siempre tenemos un pequeño guión al inicio de la clase que nos ayuda a ver qué es lo que vamos a desarrollar. Hoy es viernes, fin de esta tercera semana de clases, así que vamos bien, vamos con buen ritmo, vamos a seguir trabajando, esa es la intención. Vamos a tener un breve repaso de contenidos, muy cortito de lo que hemos estado viendo en esta semana. El avance del contenido de la clase 9, ya estamos en esta clase número 9. Una actividad también que ustedes tienen que desarrollar. Estas actividades son pequeñas, por si acaso no son muy complejas, porque sé que tienen que desarrollar algo más complejo como es el capítulo 1. Entonces son pequeñas actividades que no deberían demorarles mucho en desarrollar y tienen que presentarlas, claro está, ¿no? Un pequeño sector de preguntas y respuestas para ver qué es lo que se tiene que aclarar, cuáles son aquellas dudas que se pueden ir generando. La lista de la asistencia, vuelvo a reiterar, la estamos tomando a través de la misma plataforma de Zoom, entonces siempre es importante que ustedes ingresen con su nombre y apellido para que así sean registrados, ¿no? en la plataforma. Por eso necesito siempre que ingresen de esa manera. Y finalmente el cierre de la clase, claro está, que es donde nos estamos despidiendo y bueno, a trabajar el fin de semana con todo lo que tenemos pendiente. ¿Listo? Empecemos por este repaso de contenidos. Como todos recordarán, esta semana le estamos dedicando al capítulo número 2 de nuestro proyecto. Este capítulo número 2, que tiene puntos muy específicos, así como los tuvo o los tiene el capítulo número 1,
Y bueno, la intención es que en esta etapa comprendamos cuáles son aquellos puntos que van a tener que desarrollarse en este capítulo 2 y qué es lo que nosotros tendríamos que desarrollar, ¿no? Como investigadores, como dueños del proyecto. El día martes, por ejemplo, hablábamos del marco teórico, hablábamos de la información, del conocimiento, de las fuentes. Y bueno, una tarea que se lanzó fue la de tener una lista tentativa de temas para ese marco teórico, ¿no? Temas que van relacionados al problema y temas que van relacionados a la solución, ¿no ve? Entonces sería muy interesante el poder tener ya más o menos claro esa lista de temas, contenidos, libros, autores que nosotros vamos a necesitar para nuestro proyecto. De momento nadie se ha pronunciado sobre este tema de hacer un drive, de hacer un grupo o desarrollar un espacio en común para ir subiendo esta información. Nadie de momento, bueno, ojalá alguien se anime a poderlo desarrollar y de esa manera trabajar colaborativamente, porque sé que hay muchos que tienen información que pueden compartir a otros compañeros para esta etapa, ¿no? Pero bueno, de momento estoy esperando a que alguien se anime a desarrollarlo. Eso por un lado el día martes, ¿no? El día de ayer hablábamos del perfil del emisor, entendiendo que todo proyecto de diseño, y esto es importante que lo comprendan, todo proyecto de diseño tiene un emisor, tiene una persona que se hace responsable del mensaje que nosotros queremos comunicar. Si digamos, yo quiero desarrollar un proyecto educativo o un material, no proyecto, un material educativo sobre un tema, matemáticas, pónganle. Obviamente, yo necesito la colaboración de un profesor de matemáticas o de un responsable del área de matemáticas que me va a decir y me va a indicar cuál es la información que yo voy a tener que codificar visualmente para este proyecto. Y lo mismo pasará con otras temáticas, ya sean de tipo social, publicitario, promocional, etcétera, etcétera. Pero siempre va a existir un emisor. Ahora, este emisor, por lo general, es el dueño de la empresa, es el director de la empresa, es el gerente de la empresa, ¿no? Que quien es aquella persona que nos contrata y nos dice, bueno, yo necesito esto y en función de esto quiero que ustedes desarrollen la comunicación visual más correcta, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos nosotros para crear, para desarrollar, para proponer soluciones gráficas, pero la información proviene de un emisor, de una persona que se está haciendo responsable de esa información, ¿correcto? Entonces siempre vamos a tener que de alguna manera vincularnos con alguien que nos facilite y nos colabore en ese proceso de información. En ese sentido, comprendiendo esto y la necesidad de un emisor para comunicar el mensaje, es que yo les he pedido que analicen a esa empresa, ¿no? Que ustedes conozcan a ese cliente, a ese emisor, a partir de una serie de preguntas que bien conviene desarrollar. Estas preguntas es una técnica muy sencilla donde yo voy respondiendo junto con mi cliente en el aspecto más ideal y voy respondiendo esas preguntas para conocer mejor qué hace, cuáles son sus cualidades, sus características, cosas muy concretas, ¿no? Y una vez desarrollado ese ejercicio, ustedes en su documento, porque el proyecto no te pide que muestres la técnica que has usado, sino te plantea ciertos datos específicos, ¿no? Y en particular son 4 que habíamos mencionado: el sector de la empresa o institución, la misión, la visión y los valores de la institución, el organigrama de la institución. Y estos datos son los que nosotros necesitamos plantear dentro del documento, ¿ok? Pero la técnica para recolectar esos datos son otros, ¿no? Como en este caso ayer vimos el perfil del emisor, o podría ser otra técnica que ustedes conozcan como ser un análisis FODA, que también me podría ayudar a conocer quién es esta empresa con la cual yo estoy trabajando, ¿correcto? Rodrigo dice,
yo tenía que desarrollar la imagen de la Orquesta Filarmónica del Alto, pero lastimosamente por la pandemia no pude ya concretar un trabajo con ellos. ¿A qué te refieres con esto de que no pudiste concretar? ¿Acaso ya no hay una relación, no hay una forma de comunicarnos con ellos, no hay una forma en la cual se podría vincular con estas personas para seguir el proyecto? Porque una cosa es que tal vez ellos ya no estén practicando o ya no estén ejerciendo en este momento su actividad, por lo que tú mencionas, pero también creo que es un buen momento para que ellos te puedan colaborar porque seguramente están en casa, ¿no? Están en casa y desde casa podrían ayudarte en esta etapa que tú requieres, ¿no? Pero es lo que yo más o menos puedo lograr deducir de lo que me mencionas. No sé si esa es la realidad, no sé si esa es la... O definitivamente te han cerrado las puertas y te han dicho, no, mira, yo no puedo hacer nada ahora y no quiero hacer nada ahora. Y bueno, ahí está. Si esa es la situación, estimado Rodrigo, mi pregunta es, ¿qué hacemos, no? O sea, ya no podrías en tal caso ir desarrollando este proyecto así solo. Vas a necesitar información, vas a necesitar datos, entonces, ¿qué hacemos al respecto? Eso es lo que yo necesito que tú vayas, porque algo es bien cierto, o me estanco aquí y me quedo y veo que de alguna manera todo se solucione, o realmente hago algo al respecto, ¿no? Si tengo que cambiar, tengo que buscar, pues lo hago también. Eso depende de uno. Ustedes son los dueños del proyecto y ustedes ven hasta dónde realmente van a poder llegar con este proyecto. Entonces, mi intención es que todos lleguen al final, pero también depende de ustedes. Así que tomar en cuenta esa recomendación, ¿ya? Bueno, entonces, una vez entendiendo que existe un emisor, que existe una persona responsable de aquel mensaje que nosotros después vamos a codificar, vamos a construir y vamos a ver la forma, las propuestas visuales más adecuadas para emitir ese mensaje, es evidente que el siguiente elemento a analizar dentro de ese proceso es el público objetivo. ¿Listo? Como saben, todo proyecto tiene un público a quien se dirige. Y esto se conoce como público objetivo. Y obviamente también vamos a hablar un poco del público estratégico, para que así veamos también dónde es que interviene este público estratégico y cómo nos colabora a nosotros en el proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de estos públicos y comprender realmente qué es lo que desarrollan y qué es lo que aportan a nuestro proyecto. Empecemos analizando cuál es la situación y el por qué es importante el análisis de estos públicos, ¿no? A la hora de conseguir los objetivos de un proyecto, todos hemos desarrollado objetivos, lógicamente, va a ser muy importante definir quién es ese público objetivo a quien va dirigido mi proyecto, pero también desarrollar y conocer el público estratégico. Ambos públicos, ambos públicos de alguna manera tienen relación con mi proyecto, pero tienen características particulares, características que vamos a tratar ahora de interpretar, de conocer, para que no se confundan unas de otras, ¿correcto? Entonces tenemos por un lado un público objetivo, que es a quien nosotros pretendemos llegar, pero por otro lado tenemos un público estratégico que también tiene una función en ese proyecto que es de apoyo para poder desarrollar nuestro proyecto. Ambas delimitaciones son distintas. Sin embargo, definen la misma realidad por medio de características diferentes. Es así, ambas tienen sus características, ambas tienen sus diferencias, y eso es lo que vamos a tratar de interpretar y de conocer en esta etapa, ¿correcto? Ahora, podemos empezar con el público objetivo, que es lo que tal vez es más importante en este momento. ¿Qué es un público objetivo? El concepto de público objetivo hace referencia a un consumidor representativo e ideal al cual se dirige una campaña. Si yo estoy trabajando un proyecto
que tiene la intención de promocionar un producto o un servicio, mi público objetivo es aquel consumidor representativo e ideal a quien yo intento persuadir para la compra de este producto o servicio. Entonces, ese público objetivo tiene características, tiene aspectos que yo necesito conocer porque es mi consumidor ideal, aquel a quien yo pretendo llegar con todo este proyecto, ¿correcto? Entonces, siempre va a existir un público objetivo. Claro, van a existir algunas variaciones específicas, dice en ciertos casos, pero la idea de este público objetivo, como lo estoy mencionando, es similar a otros términos que posiblemente se utilizan en otras disciplinas. Podemos hablar de target, que es un término similar, mercado objetivo, también que es otro término que se utiliza, o mercado meta también. Entonces, si en algún momento vamos escuchando estos términos, nos estamos refiriendo a lo mismo o tiene relación con lo mismo, llegar a un público objetivo, ¿correcto? Entonces, de ahora en adelante, así como hay un emisor, ayer hablábamos del emisor, así hay como un responsable del mensaje, también hay un consumidor representativo, un consumidor ideal a quien yo pretendo llegar, ¿correcto? Y puede llamarse público objetivo, puede llamarse target, puede llamarse público meta, mercado meta, etc. Porque tiene parentesco con esos otros términos que en otras disciplinas se utilizan. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros de este público objetivo? Pues lógicamente conocerlo. Y claro, cuando hablamos de conocer a nuestro público objetivo, estamos hablando de datos del cómo se comunica, por ejemplo, qué gustos tiene este público objetivo, y eso nos va a permitir de alguna manera llegar a él de manera más cercana, conocerlo y realmente desarrollar una comunicación para esa persona, con sus características, con sus necesidades, con la información que realmente esta persona necesita. Y claro, los mensajes resultarán más relevantes, resultarán más interesantes, siempre y yo cuando conozca de este público objetivo. Estos públicos objetivos son diferentes, tienen características y particularidades distintas. Ya les decía, en el campo educativo, por ejemplo, vamos a encontrar una gran variedad hablando de públicos de estudiantes en ciclo primario, por dar un dato, de estudiantes de ciclo de nivel secundario, estudiantes en nivel universitario, que puede ser otro público. Entonces, hay una diferencia y hay una serie de categorías que podemos encontrar en estos públicos, pero dependerá mucho del proyecto y del caso también, ¿no? Hasta aquí, más o menos claro este tema del público objetivo. Es aquel consumidor ideal representativo a quien pretendo llegar con mis mensajes. Y por este otro lado aparece el público estratégico. Antes de definir tal vez algo concretamente con esto, quiero que ustedes recuerden esa clase donde nosotros hablábamos de la población y la muestra. No sé si recuerdan, espero que sí. En esta etapa de la población y la muestra, ustedes recordarán que la intención ante todo era analizar a toda la población, utilizando una serie de técnicas y herramientas. Sin embargo, analizamos de que por razones de tiempo, economía y otra serie de cosas, era imposible a veces poder investigar a toda esta población. Entonces, nosotros lo que hacíamos era trabajar con una muestra que era una cantidad significativa de esa población con la cual nosotros podíamos trabajar y empezar el proceso de investigación, pero tomando en cuenta que esa muestra como tal representaba a toda esa población que nosotros pretendíamos en una primera instancia investigar. Todos recordarán esa etapa. Y cuando hablamos de público estratégico, estamos hablando de algo similar, no en el sentido de investigar específicamente, sino
en el sentido de que tenemos que trabajar con un público que, como dice aquí, ayude en el proceso de investigación. El público objetivo es grande. El público objetivo sabemos que son muchas personas que padecen de este problema y nosotros estamos intentando de solucionarles. Sin embargo, el público estratégico es aquel grupo de personas que nos ayuda a nosotros en el proceso de investigación, que se involucra en el proyecto y nos colabora para poder nosotros desarrollar este trabajo. El público estratégico tiene la función, así lo dice, tiene la función de participar de todo el proceso. Eso, y por eso se llama público estratégico, porque yo los he seleccionado para que me colaboren y para que participen de este proceso. No necesariamente van a ser las personas a quienes va a ir el mensaje, no necesariamente, pero sí pueden ser personas que padecen de este problema. Pero ante todo, lo que yo intento acá demostrar o trato de explicar es que este público nos va a ayudar en el proceso de investigación. Y no solo en el proceso de investigación, también en el proceso de evaluación. Porque cuando ya tengamos terminado este proyecto, este diseño, este producto, lo vamos a poder mostrar a este público estratégico para que nos dé datos, información sobre aquello que nosotros hemos diseñado. Y vamos a poder evaluar con la ayuda de este público estratégico. El público estratégico, a diferencia del público objetivo, tiene nombre y apellido, porque dijimos que el público objetivo son muchos. Son muchas personas las que padecen este problema, pero mi público estratégico tiene nombre y apellido. Los conozco. Son personas contadas que identificamos según variables cualitativas, como su personalidad o estilo de vida, pero las conozco. Por ende, son personas que colaboran este proceso, con quien yo puedo trabajar, con quien yo puedo investigar, con quien yo puedo preguntar, para que pueda desarrollar con más confianza este proyecto. Entonces, vean lo importante que es, vean eso, lo importante que es tener y poder trabajar con un público estratégico. Claro, al final la intención es que este mensaje llegue a todo el público objetivo. Sin embargo, para el proyecto trabajaremos con este público estratégico. Así de sencilla la cosa para ir comprendiendo la diferencia que existe entre ambos. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí, y de hecho es algo que ya muchos se deben estar preguntando, es ¿cómo identifico al público objetivo? ¿Cómo identifico sus características y sus cualidades? Para empezar a identificar a este público, hay aspectos muy interesantes para analizar. Evidentemente, existen diversos factores que se tienen que observar para identificar bien a un público objetivo, ¿correcto? Existen diferentes factores. Uno de esos factores y uno de los aspectos, por así decirlo, más básicos para determinar o para identificar un público objetivo es trabajar con datos sociodemográficos. ¿Qué quiere decir esto? Conocer el género, conocer la edad, el estatus social o el nivel de ingreso. Como saben, estos datos llegan a ser datos cuantitativos, porque claro, me permiten conocer números, datos específicos. Sin embargo, es una forma en la cual nosotros podemos identificar de manera muy general a ese público objetivo. Me interesa conocer el género y cuando hablamos de género estábamos hablando de masculino, femenino. ¿Es importante para mi proyecto? Posiblemente existan proyectos que solo estén enfocados a un campo más femenino o posiblemente a un campo masculino o es para ambos. Pero ¿cómo es? ¿Necesito esta información? ¿Necesito conocer el género? La edad. La edad es importante en un proyecto de diseño, porque habíamos dicho que no todos los proyectos van a llegar a los mismos públicos, a las mismas personas.
Existe una diferencia en edades donde claramente podemos clasificar niños, jóvenes, jóvenes adultos, adultos. ¿Y qué edades contemplan estas etapas, no? ¿Qué edad es niño? ¿Qué edad es joven? ¿Cuál es la edad de un joven adulto, de un adulto? Y van a ver que la información, dependiendo del caso, nunca va a ser la misma para todos con la misma edad que tengan, ¿no? Jamás. Siempre, en función de la edad, vamos a encontrar características en ese mensaje que bien conviene informar, desarrollar para ese público de una edad determinada. Por eso la edad es importante también conocerla. Estatus social, esto es algo que algunos pretenden que sea también útil para la investigación. Uno tendrá que determinar, ¿no?, el estatus social, qué es lo que entendemos por estatus social también, cuáles son los estatus sociales, o nos estamos asociando esto del estatus social con el nivel de ingreso, porque el nivel de ingreso es más fácil tal vez de determinar. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto es tu ingreso económico mensual? Y claro, si hablamos de nivel de ingreso también, ahí vamos a encontrar factores interesantes, porque un proyecto, no sé, tal vez el tener un restaurante de gama alta, donde claramente la comida es de otro tipo o con otras visiones, tal vez está apuntando a un público diferente, un público con un ingreso económico alto, como también puede existir proyectos enfocados a públicos de ingresos económicos medios. Pero la pregunta es, ¿el nivel de ingresos y el estatus social es algo importante para mi proyecto? ¿Necesito conocerlo? ¿Necesito saber esta información? Esa pregunta cada uno de nosotros lo tiene que hacer, porque en función del proyecto es importante determinar estos datos. Pero claro, vuelvo aquí, este es un factor, los factores sociodemográficos, así como lo menciona, y tienen que ver con estas 4 categorías, que yo decidiré si necesito conocer o no de mi público objetivo. Ahora, viene una pregunta para ustedes. Me van a responder ahí en el chat, por favor, para ver si se ha comprendido. Existen otros aspectos, además del sociodemográfico que acabo de explicar, que debamos conocer de ese público objetivo. A ver, ¿cuáles serían aquellos otros aspectos que nos conviene conocer de este público objetivo, además de los ya sociodemográficos que yo he explicado? A ver, ¿cuáles serían esos otros aspectos? Escríbanme ahí en el chat. Vamos a ver si alguno lo puede conocer. Comunidad, dice Luis Miguel. ¿A qué te refieres con comunidad? A qué zona? ¿A qué pueblo? ¿A qué región? ¿A eso te refieres? ¿Quién más? A ver, ¿qué otros aspectos, además de los sociodemográficos, deberíamos conocer? Jonathan dice la cultura. ¿A qué te refieres con cultura? ¿Los vamos a clasificar por cultura aymara, cultura quechua, cultura cómo? ¿Qué tipo de cultura? ¿O todos pertenecemos a la misma cultura? Yamil dice nivel de educación. Ah, puede ser un dato interesante, ¿no? Tal vez si son personas que han logrado cumplir el bachillerato, si son personas con un grado de licenciatura, no sé, podría ser también. Michelle habla también del aspecto educativo. Son preguntas, está bien, vale, todo sirve. Yo simplemente acá les lanzo esta pregunta para que ustedes analicen. ¿Qué otros aspectos, además de los sociodemográficos como edad, género y nivel de ingreso, necesito conocer de mi público objetivo? ¿Qué más? A ver, ya me han hablado de cultura, ya me han hablado de educación, ya me han hablado de comunidad. Oliver dice, ¿qué es lo que ve? Dice, ¿qué es lo que oye? ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué aspecto? ¿Cómo lo definimos en este caso, Oliver? Álvaro dice, el estado civil. Bueno, dependerá tu proyecto también, ¿no? Tal vez sí es interesante saber si es soltero, casado, divorciado, viudo,
No sé si es necesario, pero bueno, puede ser una categoría también ahí. Dimer dice el nivel cultural cuando estamos relacionados o conocemos acerca de nuestras raíces y cuánto lo conocemos e incluso aceptamos, dice. No sé si recuerdan en el censo, no sé si fue el último censo en el cual había una pregunta, no sé si recuerdan, que decía si tú te pertenecías o sentías que eras parte de la cultura aymara. Les dieron esa pregunta, si te relacionabas o si sentías algo así más o menos, si no me equivoco era, y tú definías como que sí, pertenezco o no, no, para nada. Me pareció medio extraña la pregunta, pero me acuerdo que nos hicieron una pregunta de ese tipo. Juanca dice nivel de ingresos, ya hemos hablado del nivel de ingresos, Juanca, así que bueno, ahí ya lo acabamos de visualizar también. Diego, hábitos de consumo, puede ser también, hábitos de consumo. Álvaro dice hobbies, pasatiempos. Ah, muy bien, también me interesaría saber esta información. Muy bien. Entonces, como se habrán dado cuenta, además de esos aspectos sociodemográficos que acabamos de mencionar, es evidente que no es lo único que yo necesito conocer. Necesito saber más y necesito de alguna manera información adicional para conocer mejor a este público objetivo. Ahora, para complementar lo que ustedes acaban de mencionar, voy a mencionar o voy a responder de la siguiente forma. Debemos conocer, ojo, debemos conocer nuestro público objetivo, además de los sociodemográficos, a partir de aspectos como qué le gusta, qué le interesa, cómo podemos llegar a él. Estamos hablando de aspectos cualitativos que nos van a ayudar a comprender mejor los intereses que tiene este público objetivo. ¿Correcto? Los intereses que tiene este público objetivo. Una de las herramientas que se ha utilizado mucho y que realmente funciona muy bien en este aspecto de poder determinar aspectos de intereses es el design thinking. Muchos han debido escuchar de él, algunos han expuesto seguramente sobre esto del design thinking y recordarán que en los pasos que el design thinking tiene existe esto del empatizar, ¿no ven? Del empatizar. Y este empatizar, lógicamente, que es algo que viene muy bien para nuestro proyecto porque además de conocer estos aspectos sociodemográficos que ya los había mencionado, nos interesa a nosotros conocer el comportamiento de este público, sus intereses, sus gustos, porque es la única forma en la cual realmente vamos a poder construir un mensaje más adecuado para estas personas cuando estemos diseñando el mensaje, ¿correcto? Además, debemos segmentar a nuestros públicos en base a sus intereses y no solo usando los índices sociodemográficos. Es decir, que también podemos encontrar una forma de clasificación, de segmentación a través de cualidades, ¿no? No solo basarnos en aspectos sociodemográficos como la edad, de aquí a aquí, con ellos trabajo, ¿no? Sino que también en ese rango de edad posiblemente voy a encontrar categorías de cualidad, categorías de intereses que ese público puede llegar a tener. Entonces, vean lo interesante también de esta acción. Ahora, para que se comprenda esto de la segmentación un poquito, porque es un tema también amplio en otras áreas, vamos a hacer un ejercicio rapidito. Ahí ustedes me van a ayudar en el chat, por favor, para que así podamos desarrollar esta pregunta, ¿no? Laura habla del mapa de empatía. Ahorita vamos a hablar del mapa de empatía, que también es súper útil para esta acción. Ahora, pregunta. ¿Cuáles son las características que diferencian a los estudiantes de otros en etapa escolar? A ver, vamos a imaginar o recordar esas etapas en el colegio. Algunos seguramente lo tienen más fresco porque recién han estado en la salida de esa etapa posiblemente. Otros ya pasó muchos años, pero bueno, tratemos de recordar esa etapa. Y recordemos, en el aula, en mi curso, donde yo estaba con mis compañeros y demás,
¿cómo podríamos identificar o cómo se caracterizaban los compañeros, los estudiantes dentro del aula? A ver, ¿qué grupos, qué segmentación, qué características encontrábamos en este grupo de estudiantes? A ver, recordemos. Dorian habla de los nerds, ¿no? Los nerds. Yamil habla de los corchos, creo que era ese más conocido, ¿no? Los corchos. Oliver habla de los deportistas, sí, había un grupo, ¿no? Que le metía fuerte al deporte. Ale decía, dependiendo dónde se sentaban, los de atrás, ¿no? Ese era un grupo bueno, los de atrás. Luis Miguel, los del barrio chino. ¿Cómo es ese de los del barrio chino? ¿Qué hacían? O sea, ¿vivían en ese mismo barrio o qué ondas? Stephanie decía los músicos, ¿no? Los músicos. Yo los recuerdo en mi colegio como los de la banda. No sé si tenían esa misma situación, existían los de la banda. Gabriela dice los nerds, los populares, los deportistas, los geeks, ¿no? Tal vez este geeks es un término más nuevo, ¿no? Más reciente. Claudia dice los Bryans, ¿no? Igual eso no sé, ya salió un poquito de mi contexto. Oliver dice los tecnológicos, ¿por qué hacían tecnología? ¿Cómo que construían cosas? ¿Cómo era eso? Claudia, los fiesteros, tal vez Claudia pertenecía a los fiesteros. Nicole, los futbolistas, ¿no? Seguro tocaba el recreo y al fútbol. Edgar decía los jailones, mira, los jailones. Luis eran los maleantes, los maleantosos del barrio chino. Ay, no sé, ¿en qué colegio estabas, Luis Miguel? Me preocupa eso. Jonathan dice los buliciosos, ¿no? Ahí hay otra categoría. Stephanie los fresas, dice también, puede ser. Rodrigo los Bryans, Rafael otros Bryans, Juanca los de atrás, Michelle los corchos, Nicole los bailarines. Ale había el chistoso del curso, dice Claudia los payasos. Eh, ¿Qué era lo más reciente? Nadie dijo los K-poperos, por ejemplo, ¿no? Ahora debe ser una categoría también. Habían los emos también, no sé si recuerdan. Los otakus, vale, Ale, los otakus. ¿Se acuerdan, no? Eso es algo bien interesante porque ahí nosotros nos vamos dando cuenta que en un pequeño espacio donde estaban nuestros compañeros ya existían categorías, ya te generalizaban, ya te categorizaban, ya habían segmentos, ¿no? Y bueno, vas entendiendo un poquito esta intención y esta necesidad de poder conocer a cada uno de ellos, ¿no? Porque ahí en una aula podemos encontrar fácilmente diferentes grupos, diferentes segmentos con intereses distintos, con características distintas y de seguro con gustos muy diferentes, ¿correcto? Entonces es como que tienes que ir lidiando con esa situación también, ¿no? A mí me pasó algo cuando ya empecé a dar clases, cuando ya empecé a trabajar con jóvenes y me di cuenta que la forma de pensar es diferente, ¿no? Es muy distinta. Y claro, uno como docente tiene que también adaptarse a esa situación para comprender cómo es esa situación, ¿no? ¿Cuál es esa realidad, esos nuevos grupos que están apareciendo, esos nuevos segmentos y esas nuevas formas de pensar? Excelente, gracias por responder. Me gustó eso de los otakus, está bueno. Los que jugaban Yu-Gi-Oh, dice, los que jugaban Magic. Bueno, esos ya no son mucho de mis tiempos, creo, no sé. O no pasé esa etapa, pero bueno, si existían los que jugaban eso, vale también. Los de Pokémon, dice Claudia también. Gracias, buena la idea, buena la idea. Pero la idea era que se comprenda, ¿no? Que se comprenda esto de que existen características y segmentos. Sigamos. Ahora, complementando esto que acabo de, como ejercicio de mostrar, pasa lo siguiente. Solamente saber los índices sociodemográficos, y esto quiero que quede bien claro, solo saber los índices sociodemográficos no son suficientes para entender al público objetivo. Y estoy hablando acá en diseño gráfico. Posiblemente en otra disciplina sí sea más importante y más valioso el aspecto sociodemográfico y no tanto los cualitativos, los de interés. Pero para nosotros como diseñadores que tenemos que codificar un mensaje que más adelante se va para plantear a un público, es importante. Es sumamente valioso conocer los intereses de este público objetivo.
Si no entendemos sus necesidades, si no comprendemos sus características, no vamos a poder desarrollar una comunicación efectiva. Eso ténganlo por seguro. Necesitamos conocer muy bien a este público para que la comunicación sea efectiva, para que realmente nosotros podamos llegar con ese mensaje de manera eficaz al público a quien va a dirigir. Entonces, de ahora en adelante, tomar en cuenta que necesitamos no solo conocer datos así cuantitativos, sino cualitativos también de este público con quien vamos a trabajar nuestro proyecto. Y justo, vean, una de sus compañeras hablaba del mapa de empatía. Para mí este mapa de empatía es la mejor herramienta, créanme, que nos va a permitir entender este aspecto de los intereses de un público. Si bien pueden existir otras herramientas adicionales a esta, por si acaso, no es la única, pero bien, en este caso particular me ha funcionado muy bien y podemos utilizar esta herramienta, esta técnica, para poder identificar esas características de interés de nuestro público. ¿Qué es el mapa de empatía? Para aquellos que no lo conocen, un mapa de empatía es una herramienta hecha para profundizar, dice, en el entendimiento de las necesidades implícitas y explícitas del cliente. Y lógicamente en esta herramienta se consideran aspectos como qué ve, qué siente, qué escucha, qué oye, qué dice y qué hace. Estas preguntas, que ya en un momento más las vamos a intentar comprender mejor, van a ayudar a responder, ¿no? Van a ayudar a darnos información sobre esos aspectos de interés que nosotros queremos conocer del público objetivo. De eso se trata, ¿no? El mapa de empatía permite enfocar los productos o servicios a lo que realmente el cliente necesita o le interesa. Esto es súper útil en el sentido de que, bueno, si nosotros estamos trabajando con una campaña, gracias al mapa de empatía podemos realmente definir cuáles son las necesidades de ese público objetivo y cómo nosotros a partir de este producto, de este servicio, pretendemos dar solución a ese problema o a esa necesidad que existe, ¿no? Porque lo estamos analizando. Además, el éxito de la herramienta está en cómo determinamos estas necesidades y expectativas del cliente y cómo también nos ajustamos a eso, porque ustedes saben que en este momento la necesidad de conocer, de saber qué es lo que el cliente quiere, es algo importante y muchas empresas le dedican tiempo, le dedican inversión, le dedican tantas cosas a esta etapa de conocer a su cliente y saber qué es lo que quiere. Imagínense eso, qué es lo que realmente necesita en este momento. Y es importante, vean, todos estos datos, toda esta información va a ayudar muchísimo en el desarrollo de nuestro proyecto. Ahora, por si acaso, esto es un dato adicional, este mapa de empatía no solo es para identificar los intereses de un público objetivo, tiene múltiples aplicaciones. Podemos trabajar en la elaboración de nuevos productos o nuevos servicios para necesidades específicas que requiere un público, modificaciones, si es que ya existen estos productos y servicios, pero se los tiene que modificar, también el mapa de empatía nos puede ayudar a esa situación. Creación de nuevas empresas que quieren enfocarse a segmentos de mercado insatisfechos, modificación de procesos de negocio, creación de diferentes acciones de marketing para llegar al cliente. Y claro, lo que a mí más me parece que tiene más relación en nuestro campo es iniciativas sociales para el mejoramiento de la calidad de vida de la población. Claro, porque en realidad lo que estamos nosotros es tratando de mejorar la calidad de vida de una población a través de este proyecto que nosotros más adelante diseñaremos, ¿no? Pero vean, las posibilidades de aplicación son varias, así que ustedes ahí tendrán muchas opciones en las cuales podrían utilizar este mapa de empatía. Ahora, ¿cómo se hace un mapa de empatía, no? Para que más o menos ahí entendamos este proceso y veamos qué etapas conlleva. Obviamente existe una plantilla, eso es algo que tenemos que nosotros conocer muy bien, existe una plantilla que tiene una serie de divisiones
que lógicamente en un rato se los voy a mostrar. Y estas divisiones, claro está, van mostrando estas preguntas que al principio mencionábamos para poder desarrollar el mapa de empatía. Entonces hay una plantilla. Esta plantilla es algo que tenemos que conocer y utilizar. Algo que también es importante conocer antes de empezar a desarrollar el mapa de empatía es la segmentación del mercado. Como saben, y hace rato lo hicimos en el ejercicio del colegio, del curso, nos hemos dado cuenta que existen segmentos con características muy, muy particulares. Y en esta etapa, cuando ya yo pretendo aplicar el mapa de empatía, lo ideal sería ya determinar un perfil de cliente considerando variables y atributos, considerando aspectos sociodemográficos, pero también de interés. Sería muy, muy importante ya tener claro ese perfil para que todo el proceso del mapa de empatía se lo trabaje bajo esa característica de persona que yo he seleccionado. Y claro, lo ideal también es que en este mapa de empatía personifiquemos a esa persona, lo caractericemos, colocándole un nombre, un apellido, datos o características como la edad, gustos, etcétera. Esto va a ayudar mucho, mucho a poder responder, a poder obtener la información desde esa perspectiva, desde esa persona que nosotros hemos caracterizado. Entonces, como pueden ver, estos 3 pasos son importantes antes de empezar a aplicar el mapa de empatía para que de esa forma nosotros podamos obtener la mejor información. Esta es la plantilla que nos permite desarrollar esta actividad, este ejercicio. Como pueden ver en el medio, este es el personaje, esta es la persona caracterizada, que tiene nombre, apellido, edad, características, que nosotros hemos determinado, ojo, que nosotros hemos determinado, y a partir de esta persona, de esta caracterización, nosotros empezamos a responder las preguntas que están alrededor, ¿correcto? De eso se trata. Y claro, para ir comprendiendo mejor estas preguntas posiblemente, vamos a ver qué aspectos toca cada uno y qué preguntas adicionales deberíamos hacernos en cada caso particular, ¿no? Si nosotros hablamos de esa pregunta que dice qué piensa y qué siente, ahí podemos complementar esto para que se comprenda mejor. Preguntas como qué piensa y no lo dice, qué siente y no lo dice, qué le preocupa, cuáles son sus emociones, qué quiere llegar a ser, cuáles son sus aspiraciones. Si nosotros tomamos en cuenta esos datos, de seguro vamos a poder responder esta pregunta desde la caracterización del personaje que nosotros hemos determinado. En la pregunta de qué es lo que ve, ahí también tenemos datos que podríamos considerar, cómo es su entorno, con qué personas se relaciona, cuál es su aspecto, cuáles son las ofertas que observa, a las que está expuesto, qué problemas se le presentan, y cosas también que nos van a orientar en esa etapa para poder complementar esta información. En la pregunta ¿qué es lo que oye? Podemos hablar de qué es lo que suele escuchar en su entorno, qué es lo que dicen las personas con que se relaciona, qué le gustaría escuchar, a quién suele escuchar, cómo los escucha, mediante qué formas, medios los está escuchando. Igual, esto ayuda para responder esa pregunta. ¿Qué es lo que dice y hace? ¿Con quiénes se relaciona? ¿Cómo se relaciona con los demás? ¿Qué es lo que dice que le importa? ¿A quiénes influencia? ¿Sobre qué suele hablar? ¿Cómo es la relación entre lo que dice y lo que hace? ¿Ven? Acá también tenemos datos interesantes para esa etapa. Cuando hablamos ya de la parte final de los esfuerzos, ¿qué le atemoriza o le produce miedo? ¿Cuáles son los obstáculos que se le presentan para tener lo que quiere? ¿Cuáles son los riesgos que le rodean? Y claro, finalmente en los resultados, hablar sobre cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus expectativas, qué medidas utiliza para llegar al éxito, qué es lo que hace para conseguir lo que quiere. Y bueno, como pueden ver, es un mapa de empatía muy interesante porque va a tener preguntas que nos van a ayudar a comprender mejor
al público, a ese público que nosotros quisiéramos llegar con nuestro proyecto. Y lo interesante también es que acá aprendemos a identificar y a segmentar a una persona que tiene características muy particulares, que es ese comprador ideal, ese público ideal a quien va dirigido nuestro proyecto, ¿no? Entonces, es muy, muy útil. Yo recomiendo realmente que lo apliquen para identificar a ese público a quien ustedes se van a dirigir. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora para terminar esta parte? Me gustaría aquí mostrarles un ejemplo ya concreto de cómo esto se puede aplicar con un caso y así tal vez ustedes poder orientar a desarrollar este ejercicio ya en sus casas, ¿no? Como parte de la actividad que vamos a tener. En el ejemplo de un mapa de empatía, yo lo voy a hacer a partir de un problema que aquí lo estoy planteando, ¿no? Este proyecto, por así decirlo, tiene la intención de desarrollar una aplicación web que compare los precios de los productos de la canasta familiar de alimentos en los distintos supermercados, además de brindar la opción de entrega a domicilio. Ese es básicamente el proyecto que se intenta plantear y para lograrlo, pues voy a aplicar ese mapa de empatía. Pero qué interesante este proyecto, ¿no? Es una aplicación web que va a comparar el precio del producto en el mercado o en el supermercado, digamos, ¿qué tal? Por dar un dato, y en el Hipermax, ¿no? Entonces, la página web me dirá en cuál de estos dos está más barato y podré comprarlo en línea y además me lo va a llevar a mi casa, ¿correcto? Entonces, eso es lo que pretende esto. Prohibido copiarse este proyecto, ¿listo? Ahí está. Ahora, como decía el ejercicio del mapa de empatía, nosotros tenemos que determinar y segmentar al público o a la persona con quien vamos a desarrollar el mapa de empatía, basado en ese proyecto que hace un rato lo acabo de leer. Entonces, vamos a dar los siguientes datos. Esta aplicación o página web será utilizada por hombres y mujeres. Ahí estamos hablando de género. No es solo para uno, sino para ambos. Estamos pero hablando de género. Para hombres y mujeres que tienen entre 20 y 40 años de edad. Estamos hablando ahí del tema de la edad, de un dato que también pertenece a los sociodemográficos, ubicados en la ciudad de La Paz. Ahí hablamos de región de geografía, que también puede ser un dato sociodemográfico. Además, son personas con un estilo de vida ocupado y con apego a la tecnología. Ahí estamos hablando de cualidades y de intereses, ¿correcto? Entonces, como pueden ver, estamos trabajando con ambos. Estamos trabajando con datos sociodemográficos, pero también con datos de interés, para que vean que así identificamos mejor a este público objetivo, ¿no? Son el tipo de consumidor comparativo que piensa antes de hacer una compra, ¿no? Entonces le gusta comparar. Muchos tal vez hacemos este ejercicio de ir a comprar algo, pero lo preguntamos en todos los lugares que existe y bueno, después me decido por dónde lo compro, ¿no? Pero ahí está. Entonces aquí vemos datos cualitativos, pero también vemos datos cuantitativos, ¿listo? Entonces esa es más o menos la forma en la cual voy segmentando. Y finalmente dice, en el mapa de empatía, tú tienes que personificar a alguien, ¿no? Tienes que poderle dar nombre, apellido, cualidades, características para poder responder ese mapa de empatía a partir de esta personificación, ¿no? Entonces, nosotros vamos a personificar a este cliente ideal como Manuel. Se va a llamar Manuel, tiene 25 años, es soltero, estudiante universitario y trabaja para pagar sus estudios. Ahí está. Características muy claras, personificación, y de ahora en adelante todo el mapa de empatía se lo va a desarrollar a partir de lo que Manuel vaya a mencionar, nos vaya a responder sobre esto que nosotros estamos hablando. ¿Listo? Entonces, vamos a esas respuestas. En la pregunta, ¿qué piensa y qué siente? ¿Qué diría Manuel al respecto? ¿No? Manuel piensa que no tiene tiempo para hacer sus actividades, o sea, no tiene tiempo, es muy ocupado, siente que tiene la capacidad para encargarse de tantas cosas a la vez y que vivir solo lo ha complicado, entonces como vive solo, no puede hacerse cargo de todo,
Le preocupa no tener dinero suficiente para llegar a fin de mes, además de cómo comprar las cosas para su mantenimiento en casa. Entonces, no tiene idea, no sabe cómo comprar, le cuesta mucho este proceso. Entonces, vean, ahí también vamos identificando necesidades o esta necesidad de desarrollar esta aplicación o página web. Perdón. En la pregunta, ¿qué es lo que ve? Manuel ve que la gente no tiene tiempo y vive todo el día corriendo, eso es algo que generalmente sucede. Ve muchas opciones en el supermercado sin saber qué es lo que tiene que elegir para preparar comida en poco tiempo y de manera simple. No sé, tal vez algunos se van a identificar con esto de que vas y bueno, está todo al alcance ahí, pero no sabes realmente qué comprar porque no sabes cómo hacerlo. Escucha a sus amigos hablar de compras, tecnología y estudios. Esos son los temas generalmente de interés que va escuchando o que va viendo que hablan sus compañeros, ¿no? ¿Qué es lo que oye? También, ¿no? Suele escuchar que las personas no tienen tiempo en su día a día, sus amigos le dan indicaciones de cómo hacer el mercado, qué chistoso, pero pasa así. Los almacenes y supermercados muestran publicidad y promociones impresas, eso es lo que más o menos se ha detectado y le gustaría escuchar una guía de cómo elegir productos a la hora de ir a comprar. Esto es muy útil, ¿no? Tal vez si alguien te dice cuando tú entras al supermercado qué tienes que comprar para qué cosas o para qué situación, pues tal vez te ayuda más rápido a desarrollar esta parte, ¿no? La famosa lista, ¿no? Que a veces nos mandan cuando vamos al súper. ¿Qué es lo que dice y hace? Aquí, por ejemplo, Manuel se relaciona con los amigos de la universidad, pues él es de otra ciudad y no conoce a nadie más, le importa tener más tiempo para sus labores, le gusta buscar comparativas en internet, que es algo que también menciona, y suele hablar sobre tecnología, sobre gadgets tecnológicos, etcétera. Un muchacho muy tecnológico, ¿no? Le gusta mucho hablar sobre tecnología. Sobre los esfuerzos, podemos ver, le atemoriza no obtener buenas calificaciones al final del periodo, le preocupa no tener suficiente tiempo para desarrollar todas sus pasiones. Para Manuel es muy difícil ir de compras y escoger productos elementales para vivir en casa. Le frustra tener que movilizarse semana tras semana para ir a comprar. O sea, realmente es un suplicio para Manuel poder ir a comprar algo. Por eso también la necesidad de desarrollar esta aplicación o página web que compare, pero al mismo tiempo que te lo traiga, ¿no? Para que así tú hagas todo desde casa. Y claro, como resultados finales, a Manuel le motiva a alimentarse bien, aspira a sacar buenas calificaciones al fin del periodo, desea tener tiempo para dedicarle a cosas que van más allá de su trabajo y estudio. Entonces, como han visto, así de como ejemplo, planteando un tema, planteando un problema como este que al principio mencionaba, podemos lograr a desarrollar un mapa de empatía y podemos lograr comprender mejor cómo piensa esta persona. Entonces, lo ideal es que ustedes también desarrollen el ejercicio y puedan comprender mejor a este público a quien ustedes en un momento van a tener que ayudar, van a intentar solucionar ese problema que tienen a través del diseño gráfico. Entonces tenemos que conocerlo bien, tenemos que aplicar técnicas y herramientas que nos permitan conocer bien quién es este público objetivo. ¿Correcto? Finalmente, sería importante validar el mapa de empatía, ¿no? Porque no podemos dejar este ejercicio en algo que nosotros nada más hemos hecho y bueno, debe estar bien, por así suponer, sino que realmente sería interesante validarlo. ¿Qué es lo que podríamos hacer para validar el mapa de empatía? Posiblemente una solución sería salir al campo, salir a la calle a validar todas esas respuestas que nosotros hemos ido redactando. O sea, tendríamos que salir y constatar de que es así como nosotros hemos ido determinando estos datos y esta información. La forma más adecuada es una construcción de confianza, dice, con el cliente. Una entrevista que permita hacer sentir cómodo será mucho más efectivo que una encuesta o un grupo de enfoque. Si nosotros tenemos la posibilidad de no solo personificar, sino de tener al frente a esta persona, a este consumidor ideal, qué mejor para poder desarrollar con él el mapa de empatía. Eso sería ideal. Y eso generalmente sucede en estas empresas
ya más grandes, establecidas, que tienen una relación de confianza muy fuerte con el cliente y claro, tienen esta posibilidad de poder desarrollar un mapa de empatía con él, ¿no? Con él. Eso sería lo ideal, poder no solo representar a una persona, sino poderlo encontrar, que sea real y que con él podamos desarrollar estas preguntas y este trabajo, este mapa de empatía con ellos. Eso sería lo ideal. Pero bueno, dependerá mucho de la situación, dependerá del caso, dependerá cómo ustedes aborden, pero la técnica, como pueden ver, es muy útil y va a permitir conocer todos estos datos que acabamos de mencionar. ¿Listo? Bueno, acá viene la actividad 9 y esta actividad, claro, la vamos a explicar como en todas, con la intención, claro está, de comprender bien esto que estamos hablando, ¿no? A ver, dice acá, Claudia, profe, ¿esto será necesario también ponerlo a la encuesta, incluyendo datos como para el mapa? Mira, yo creo que algunos datos sociodemográficos sí podrás colocarlos en la encuesta. Así podrías obtener alguna información como género, edad, si son los datos que necesitas para tu proyecto, ¿correcto? Pero en los aspectos cualitativos, como qué le gusta, qué ve y esos aspectos, pues creo que los veo un poco más complicados de implementar en una encuesta, porque posiblemente ellos no te van a lograr entender a qué te refieres con esas preguntas. Por eso dice, el mapa de empatía lo ideal sería trabajarlo con él, desarrollarlo con él para que tú le expliques, ¿no? Dice, tratar de desarrollar este trabajo en un ambiente agradable, donde se siente en confianza esta persona y puedan responder juntos varias de esas preguntas. Eso sería lo ideal. Pero no quiere decir que no se pueda. Puedes implementar algunas preguntas, siempre sea el caso, en tu encuesta para obtener alguna información de este público. ¿Listo? Ahora, posiblemente muchos están pensando, bueno, ahora el profe nos va a pedir que hagamos el mapa de empatía. Evidentemente yo les recomendaría hacerlo, ¿no? O sea, para mí es una de las técnicas que les va a ayudar a interpretar y conocer mejor a su público. Pero en el proyecto final, en el documento que entregamos, no presentamos el mapa de empatía así tal cual como está y como lo he mostrado en el ejemplo. En el documento, los datos que yo necesito son más concretos y la actividad va por ese lado, porque yo lo que necesito es que ustedes desarrollen ese capítulo número 2. Por tal motivo, el mapa de empatía es algo que ustedes en su casa deberían hacer para lograr llenar y redactar esa información que el documento después les va a pedir. Bueno, esta actividad 9 tiene que ver con este público objetivo y estratégico, ¿no? Que al principio mencionábamos. ¿Y qué es lo que habíamos, como que resumiendo esto y cerrando estos conceptos, decíamos, ¿no? El público estratégico es un listado de personas que pueden brindar información estratégica de primera mano para la comprensión y resolución del problema. O sea, son personas que nos van a colaborar durante todo el proyecto y que realmente nos van a brindar información de valor para llevar a cabo este proyecto, ¿correcto? Y por otro lado está el público objetivo, ¿no? Que al ser más grande, más extenso, pues nos bastará identificar dos dimensiones. Los sociodemográficos, que en este caso tiene que ver con esos aspectos que hablábamos de género, de edad, de lugar geográfico posiblemente, pero también de los intereses. ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué es lo que realmente le interesa? Etcétera, etcétera, ¿no? Estos también deberían estar presentes en esa situación. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En función de su investigación, porque cada uno tiene proyectos diferentes, los estudiantes deben describir de manera clara y concreta su público objetivo y estratégico. Deberán aplicar técnicas necesarias para recolectar esta información. Una de esas técnicas se llama mapa de empatía, que acabamos de hablar, pero adicionalmente podrán utilizar otra técnica si ustedes consideran necesario
para llegar a tener esa información, ¿ok? El trabajo se debe elaborar de manera digital, como siempre lo estamos haciendo, en hojas tamaño carta y posteriormente subir el archivo a la plataforma en formato PDF. ¿Listo? Eso es lo que yo necesito, ¿no? Que ustedes redacten de manera clara y concreta, describan de manera clara y concreta su público objetivo y estrategia. Solo por darles un ejemplo de cómo sería esta redacción en el documento, solo por darles un ejemplo, acá tenemos una situación inventada, es inventada, para que así ustedes vean cómo podrían más o menos describir esta situación. Si hablamos del público estratégico que habíamos dicho, son personas que nos colaboran en este proceso para poder recabar información, tanto para el problema como para la solución. ¿Qué es lo que aquí tenemos? Por ejemplo, en el público estratégico se menciona a las personas que nos han ido colaborando con estos datos, ¿no? El licenciado Juan Valeriano, por dar un nombre, director de una escuela de convenio, licenciada Vanessa Asturias, psicopedagoga, doctor Fernando Bauté, nutriólogo, tomando en cuenta que este es un proyecto relacionado con el desayuno escolar en un colegio, ¿no? Y un problema que se identifica. Y claro, en el público objetivo, tendríamos que describir no solo aspectos sociodemográficos, sino también aspectos de interés cualitativo, ¿no? Por ejemplo, el público objetivo son madres con niños en edad escolar que asisten a la escuela de convenio Pelotita. Se encuentran en un rango etario entre los 20 y 30 años y sus intereses van respecto a la alimentación de la familia, hacen el mercado y determinan las comidas a ser consumidas para toda la familia. Como pueden ver, este es un resumen cortito. Pueden ustedes extenderse un poco más si es que tienen más cualidades o características que quisieran contar sobre este público objetivo. Pero como pueden ver, esta sería la forma en la cual podríamos desarrollar esta actividad que yo les estoy mencionando. ¿Listo? Muchas gracias, espero que realmente esto se haya comprendido. Han visto lo importante que es conocer a nuestro público objetivo y lo importante también de tener un público estratégico. Un público que me va a ayudar, que me va a colaborar en esa etapa de recolección de datos y también me va a ayudar en todo el proceso mientras yo desarrolle mi proyecto. Entonces, tenemos dos elementos importantes que hemos analizado en esta semana. Por un lado, el emisor, que es aquel que nos va a facilitar la información o se hace cargo de la información para que nosotros lo diseñemos. Y por otro lado, el receptor, el público objetivo a quien va dirigido nuestro proyecto. De eso se trata y como pueden ver, estos puntos son datos que van a estar presentes en el documento y por eso es importante que los realicemos. ¿Listo? Aquí tengo algunas preguntas. Stephanie dice, profe, una pregunta, yo estoy haciendo encuestas a padres y a niños. En lo que diseñaré al final, ¿tendría que hacer algo tanto para padres como hijos o solo uno? Es que en realidad depende de a quién tú estás dirigiendo tu material, ¿no? A quién es el consumidor final de este producto. Puede ser los padres si es que tú realmente estás enfocado en comunicar a los papás de estos niños sobre este tema, sobre este problema que tú mencionas, o en realidad es para los niños, que en este caso son los que están padeciendo del problema y son a los que yo quiero llegar. Eso lo decides tú, porque ahí dependerá mucho de la situación y el aspecto de cómo vas a plantear tus soluciones gráficas más adelante. ¿Ok? Ahora, si tienes que trabajar con ambos grupos, también lo puedes hacer. Posiblemente necesitas desarrollar material para un público más infantil, porque son los niños que padecen del problema, como también a los padres, ¿no? O tal vez un proyecto que involucre a ambos. Entonces, como te darás cuenta, mucho va a depender de cómo tú estés planteando esta solución más adelante. Así que ahí tú determinarás el público final a quien vas a dirigirte con este proyecto.
¿Listo? Laura dice, tenemos que adjuntar la herramienta de recolección de información para esta actividad. En la actividad yo solo quiero el resultado, Laura. Yo solo quiero el resultado. Pero posiblemente para tu proyecto, para el proyecto final, podrías tú en la sección de anexos implementar, si es que has utilizado un mapa de empatía, ese documento en la parte de anexos. Claro, puedes tú, digamos, en el capítulo número 2, mientras vas explicando esto de los públicos, al mismo tiempo poder mencionar en el adjunto número tal de la página tal cómo se ha desarrollado esa identificación del público. Sería interesante y ayudaría mucho a complementar tu proyecto. ¿Listo? Toda información es importante. Todo va a ayudar y todo va a complementar en el desarrollo de este proyecto. ¿Listo? Voy a dejar de compartir mi pantalla. No sé si tienen alguna pregunta más. Aprovechemos estos minutos que nos quedan para ir determinando alguna cosa más que queda pendiente, no solo sobre esta etapa de los públicos, sino también sobre alguna otra información que quede pendiente, que hayamos visto entre el día martes y jueves. También es importante, ¿no? Así que, a ver, por favor, pregunten ahí qué dudas tienen al respecto sobre el ejercicio de hoy, lo que hemos visto, o alguna consulta que quieran hacerme de otro tipo, también es válido para ir respondiendo y ayudando. A ver, ¿qué preguntas tienen? A ver, ¿alguna pregunta? Todo quedó claro. Uy, así también espero ver todos los trabajos muy bien resueltos. Nada. A ver, aquí me dice Pamela lo siguiente. Sobre el capítulo número 2, un estimado de cuántos subtítulos tenemos que tener. A ver, eh, bueno, voy a abrir un documento y se los voy a mostrar, ¿listo? Para que así ustedes también puedan conocer esta información. ¿Dónde lo tengo acá? Esperen un ratito. Ya, este de acá es. A ver, voy a compartir esta información. Ahorita voy respondiendo a todos, ¿listo? Aquí está. A ver, estimada Pamela, y para todos, ¿no? No sé si recuerdan, pero yo les había comentado de que en la semana 1 les había puesto una serie de recursos para que ustedes puedan descargar y lo puedan leer. Correcto. Uno de esos recursos es este archivo en PDF, que se llama Guía de Redacción del Proyecto. Así, Guía de Redacción del Proyecto. Espero que todos lo hayan tenido la oportunidad de por lo menos darle una leída sobre todo lo que aquí se menciona. Este es un documento valiosísimo, porque aquí te va explicando con lujo de detalle qué es lo que tú tienes que hacer en cada uno de los puntos. Ahora, yendo a este tema del marco teórico o el capítulo 2, como lo menciona su compañera Pamela, acá está el índice, ¿no? Acá está el índice, donde claramente hay solo dos componentes que nosotros necesitamos, ¿no? Por un lado está el marco contextual o institucional, que son estos puntos que nosotros ya les había pedido en la actividad del día de ayer, tendríamos que desarrollar, ¿no? La historia, la misión, la visión, los valores, algún otro dato que ustedes quisieran complementar,
pero tiene que ver con la institución, con el emisor. Y posteriormente están los públicos. Y aquí está lo que obviamente hoy acabamos de hablar. ¿Quién es el público estratégico y quién es el público objetivo? Entonces, como pueden ver, ese es un capítulo. Marco contextual o institucional, que son los dos temas que hemos avanzado entre ayer y hoy. ¿Correcto? Y el marco conceptual, que es esto de acá, que es toda esa base teórica, toda esa recopilación de información, tanto del diseño como del problema, que se tiene que también desarrollar. Es la base teórica de nuestro proyecto. Y aquí seguramente tocarán temas como qué es diseño gráfico, qué es semiosis, semiótica, qué es color, qué es tipografía, solo por dar algunos ejemplos. No quiero decir que tiene que estar en este orden o que tiene que estar desarrollado de esta forma, no. Estos simplemente son ejemplos. Así que aquí se desarrollará toda esa parte, ¿no? Todo lo que hemos hablado y es la etapa en la cual ustedes están recolectando esta información para poderlo plantear en su marco conceptual, ¿correcto? Entonces, solo tiene estos dos puntos, estimada Pamela. No hay más porque ya después entramos al capítulo número 3, que es la propuesta de innovación. Pero eso no quiere decir que esto sea poco, ¿no? Porque en realidad el marco conceptual es relativamente larguísimo, porque aquí tú vas a hablar sobre diferentes temas, es la base teórica de tu proyecto. Entonces, ahí tú tienes que realmente buscar mucha información. Y por eso les había dicho, ¿no? Sería bueno que se colaboren entre ustedes para desarrollar esta etapa y poder complementar con información que de seguro podemos compartir. Pero bueno, eso también parte de una iniciativa de ustedes para llegarlo a desarrollar correctamente, ¿no? Es así, Pamela, espero que eso haya respondido a tu pregunta, que contempla este capítulo número 2 del proyecto. Stephanie dice, ¿podría dar un resumen del enfoque metodológico? A ver, vámonos al mismo documento, Stephanie, ¿no? Al mismo documento. Enfoque metodológico, vamos ahí. Y vean, todo este documento que está, vuelvo a reiterar, en esa carpeta recursos, tiene el concepto y tiene un ejemplo para que ustedes puedan ahí leerlo y puedan más o menos comprender cómo podríamos llevarlo a cabo, ¿no ven? Entonces, ahí ustedes espero que realmente lo estén leyendo, ¿no? Aquí está la justificación, el objetivo general, los objetivos específicos. Aquí está, mira, el enfoque metodológico, ¿no? Dice, es una descripción del tipo de metodología utilizado en el proyecto. Se explica el qué y el para qué de esta. Si tú has utilizado un enfoque cualitativo, ¿por qué? Si has utilizado un enfoque cuantitativo, ¿qué es y por qué? Si has utilizado un enfoque mixto, ¿qué es y por qué? ¿Correcto? De eso se trata. Y eso es lo que nosotros vamos a plantear aquí, lo vamos a redactar. En la mayoría de los casos trabajan sobre enfoques mixtos, porque van recabando información tanto cuantitativamente como cualitativamente. Entonces, en la mayoría se trabaja este enfoque mixto. Y posiblemente también algunos enfoques de diseño muy particulares, como ser el Design Thinking, el de Bruno Munari o algún otro que tú hayas aplicado en tu proyecto, Estefan. ¿Listo? De eso se trata, pero es netamente descriptivo, ¿no? No hay que entrar en detalles muy complejos. Es simplemente decir el qué y el para qué de esa metodología o enfoque metodológico que tú has utilizado. ¿Listo? Rodrigo dice, profe, estos datos tienen que estar relacionados con el proyecto final. Estimado Rodrigo, todo, todo lo que estamos haciendo lo tienes que resolver para tu proyecto, para tu proyecto.
Espero que no me estés mandando actividades donde tocas una actividad con un tema X y luego la otra actividad con otro tema y así sucesivamente. No. Todo, absolutamente todo, Rodrigo, es para tu proyecto. Por eso se está trabajando así, con esta lógica de hacer poco a poquito el proyecto e ir desarrollando capítulo, punto por punto para este proyecto. Más fácil no se puede, si se dan cuenta. Lógicamente no vamos a hacer todo nosotros, porque ya nosotros nomás tendríamos que empezar a redactar ese documento, ¿no? O sea, ustedes lo tienen que hacer. Y ese es posiblemente el trabajo más moroso de todo. Pero conceptualmente ya hemos tocado todo el primer capítulo y todo el segundo capítulo. Así que tomar en cuenta que esta semana que viene, que vamos a tener estas reuniones personales, se van a terminar de concretar los datos del primer capítulo, por lo menos tenerlos ya más claros, para no ir modificando esto. Estimado Rodrigo, si tú entras a la etapa de diseño sin tener claro muchos de los aspectos del primer capítulo, posiblemente estés diseñando cosas que después vas a tener que modificar o cambiar por el simple hecho de que, bueno, no estaba bien planteada el problema o el proyecto. Entonces, ten mucho cuidado con eso. Todo lo que estamos haciendo, todo es para nuestro proyecto. Todo es para nuestro proyecto. Nicole dice, profe, en el público estratégico podría ir un integrante de la institución que será el emisor. Claro, totalmente, totalmente. Ahí mira, ¿te das cuenta de esto? Qué interesante. Personas que son emisores, porque forman parte de la empresa o la institución, al mismo tiempo también son público estratégico, porque te están ayudando, ¿correcto? Te están colaborando en ese proceso. Así que está bien. Vale, es personas que te van a ayudar y te van a colaborar en esa etapa. Así que va para adelante. ¿Listo, Nicole? También es válido esa situación. Buenísimo. ¿Hay alguna pregunta más antes de ir cerrando esto? Como les dije, este documento está en esa carpeta de recursos. Léanlo. Ahí van a, aunque yo también les mandé un archivo en Word de solo el capítulo 1, también con ejemplos, también con datos, para que ustedes lo puedan resolver. Entonces, ya depende de ustedes cómo llevar a cabo este proceso, cómo desarrollarlo, redactarlo y demás. Y les dije, ¿no? Sería muy importante que se hagan colaborar en esta etapa de la redacción, que es donde más falencias tenemos, porque existen no solo problemas ortográficos, sino problemas de sintaxis, de escritura, de cómo lo redacto, ¿correcto? Y ese problema es porque realmente no estamos escribiendo, no estamos practicando, pero acá no estamos en una clase de lenguaje, ¿me entienden? No estamos en una clase en la cual vamos a empezar a resolver, bueno, se tiene que redactar de esta manera, con esto. Ya tenemos que practicarlo, ya tenemos que ir desarrollando. Eso es muy importante. Jonathan dice, ¿será que lo puede reenviar el doc de Word al grupo? Dice, claro, no hay problema. Reenvío ese documento o me escribes también internamente, Jonathan, y te lo mando. No hay problema. Pero este documento, el grande, el que estás en este momento viendo, está en la plataforma, en la semana 1, en la carpeta recursos. ¿Listo? Ahí tú lo puedes ver. Y ojalá realmente lo estén revisando, ojalá realmente lo estén analizando, porque eso es lo que al final tienen que desarrollar todos. ¿Listo? Muchas gracias, de verdad, espero que la clase les haya gustado. Viene un fin de semana donde hay que trabajar, hay que desarrollar este capítulo 1. Espero que realmente todo lo que hemos ido hablando, todo lo que hemos ido mencionando, se haya tomado en cuenta, que no se haya quedado solo así como información, sino que realmente hayan y estén corrigiendo esta información para la presentación de este capítulo 1. ¿No ven? No se olviden también de las otras actividades pequeñitas que hay que ir desarrollando. No son muy extensas como el capítulo 1,
pero tienen esa intención, claro está, de que ustedes puedan desarrollarlo. Entonces, por favor, hagamos en lo posible eso de poderlo presentar, ¿listo? De poderlo presentar. Aquí Alison quiere, levantó la manito, te activo ahí Alison. En tu pantalla le das Enter. Hola Buenas Alison. noches, profe. Hola, ¿cómo estás? Profe, tengo una petición más que todo para la actividad número 8, que es el Ya, marco contextual. dale, Por ejemplo, ayer nos dijo en qué consistía y bueno, todo. Y lo ya, que pasa es que yo pienso que es un tiempo muy corto para recabar esta información porque, bueno, en mi caso, ¿no? Yo trabajo de 8 a 4 de la tarde, llego y es directo a las clases. Y ya. pues entonces no hay un momento donde yo pueda, digamos, conversar con la persona para que me brinde esa información. Entonces no sé si podría alargar el tiempo. Ya las otras actividades sí, son cortas, pero respecto a la actividad 8 es un poquito más extenso. Dime una cosa, Alison. Yo entiendo que estás trabajando y estás en este tiempo de trabajo desde las 8, como dices, hasta las 4, y luego vienes a clases. Y me mencionas que no puedes recabar esta información. Entonces, ¿cómo piensas hacerlo si vas a tener este mismo problema todos los días? No, bueno, perdón, lo que pasa es que por ahora estoy trabajando, digamos, desde casa, por teletrabajo. Ya, Anteriormente sí estaba asistiendo a la empresa donde estoy y ya, ahora, en esta semana, no estoy asistiendo por temas, digamos, de salud y toda la cosa. ya. Pero ahora, ¿en qué te dificulta esto? Porque si me dices, yo, claro, te entiendo, ¿no? Te puedo decir, ya, te doy más tiempo, pero si todos los días vas a tener el mismo trabajo y el mismo problema, ¿o no? ¿O en qué momento piensas hacer esta investigación? Lo que pasa es que estamos con esa dinámica. Estamos esta semana y la siguiente semana por tema de fumigación y todo. Pero yo pienso que esta semana y la siguiente vamos a volver con normalidad ya. Ya. Mira, como les había comentado a todos, las actividades están abiertas y como le había dicho a una no sé a quién de sus compañeros, yo entiendo que tienen otras actividades y cosas que hacer también y por eso también las actividades están abiertas para que ustedes las puedan ir subiendo. Lo ideal, claro, sería que avanzamos un tema y vayamos resolviéndolo y lo subamos a la plataforma. Yo no tengo ningún problema en este sentido, Alison, pero vuelvo a reiterar, este tema del proyecto necesita tiempo. Si están trabajando, si están desarrollando, yo soy muy comprensible en eso, pero necesitan dedicarle tiempo a su proyecto. Necesitan. No podemos todo el tiempo decir, bueno, mi trabajo no me deja, por eso no lo he hecho. Entonces, en esta ocasión, yo te comprendo, Alison, pero tienes que ver en qué momento tú vas a empezar a desarrollar esta información, porque tienes que hacerlo en algún momento. ¿Se entiende? Sí, bueno, eso Ya, era. Pues no sé si es dale. posible. No, no, dale, está bien. Yo no tengo ningún problema, pero trata de resolverlo lo más antes posible. ¿Listo? Sí, está bien. Súper. ¿Qué más? A ver, ¿alguien tiene alguna duda antes de despedirnos? De todas maneras, como saben, yo siempre estoy ahí en contacto. Muchos ya se animan a escribirme. Yo estoy ahí respondiendo, ayudando desde acá. Y bueno, claro, todo esto que vamos avanzando siempre tiene que reanalizarse, evaluarse y bueno, con la finalidad de que ese proyecto se pueda presentar. ¿Listo? Así que les deseo un buen fin de semana a todos. Por favor, no se olviden de presentar esa actividad que es el capítulo número 1 de nuestro proyecto y ya la próxima semana tendremos reuniones que se van a ir pro, realizando con cada uno de ustedes. Ya voy a tener también ese cronograma establecido en la misma plataforma para que ustedes sepan en qué horario y en qué tiempo se van a reunir conmigo, ¿no? El capítulo 1, Stephanie, sí lo necesito, ¿no? Ya sea, no siempre mañana, tal vez puedes hasta el día domingo extenderte, pero sí lo necesito. Ahora, si en realidad no logras cumplir con toda la información de ese capítulo 1, Stephanie, yo lo que más necesito en este momento es el planteamiento del problema. Ese es lo que realmente está generando conflicto. Los otros datos ya podríamos irlos complementando, pero
necesito realmente ya tener más claro el panorama, que espero que ustedes hayan ido corrigiendo a medida de que yo también he ido explicando sobre todos estos temas que en estas semanas hemos ido desarrollando. Así que, Stephanie, a presentarlo. ¿Listo? Gracias a todos. Buen fin de semana, que les vaya muy bien. Ahí me activan la camarita para despedirse. Espero que realmente puedan todos desarrollar su trabajo con efectividad y bueno, ya nos vamos a estar reencontrando. ¿Listo? Gracias, Gabriela, que te vaya súper, nos vemos. Gracias a todos por ahí conectarse también, por escucharme y de igual manera, claro, desearles siempre éxitos. Chao, Dimer, que te vaya muy bien. Chao, Álvaro, gracias ahí siempre por escuchar. Stephanie, igual que te vaya súper. Rodrigo también.